Y es un verdadero honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Emi Kasamatsu, autora de este libro que vamos a analizar hoy, La discriminación solapada. ¿Cómo le va, doña Emi? Un gusto tenerla aquí. Muy bien, gracias. Muy amable en invitarme para este programa muy interesante. Para nosotros es un honor realmente tenerla aquí. Hace tiempo que queríamos hablar, y en particular de la discriminación solapada, conocer un poco acerca del proceso investigativo y también el análisis que tiene sobre la realidad que vivimos en Paraguay y en el mundo, en el tema de la discriminación hacia las mujeres principalmente. Ya. Siempre me dio mucha curiosidad el por qué las mujeres estamos tan discriminadas. Y entonces empecé a investigar desde su origen, de dónde vino esta discriminación. Entonces me metí en primer lugar el tema de la creación del mundo, que es el Adán y Eva. Pero antes de Eva dice que hubo otra mujer que se llamaba Lili. Entonces Dios creó a los seres humanos, Lili y Adán, del mismo barro. Pero le dijo a Lili para que someta a Adán, que era su esposo. Entonces Lili dijo, no, ¿por qué yo tengo que someterme a Adán? Puesto que fuimos creados con el mismo barro, tenemos que tener los mismos derechos, la igualdad entre los dos, y la misma opinión, etcétera. E inclusive me gustaría tener la sabiduría divina, le dijo ella. No, le dijo, no, tenés que someterte a Adán. Ah, bueno, entonces yo me mando a mudar, dijo. A pesar de que tenía todo el paraíso en sus manos, ella dijo, prefiero guardar mi dignidad como mujer y me mando a mudar. Bueno, después entonces Dios dijo, pobrecito Adán se quedó solo. Y entonces, para que no sea tan rebelde como esta primera, vamos a sacar la costillita mientras duerma y de eso vamos a formar la mujer. Claro, en la Biblia dice que justamente se hizo para que sea la compañera del hombre, pero esta mujer tampoco fue muy dócil. Le dijo a Adán, vamos a comer esa fruta prohibida por Dios, vamos a ser tan sabias como él, vamos a comer. Le insistió tanto y la comieron juntas. Entonces Dios se enteró. Y bueno, ahí vino el pecado de la mujer. La mujer era la perversa, la instigadora, la sexual, la mala, ¿no?, que corrompe al hombre. Entonces, a través de eso vino en la historia la maldad o la discriminación hacia la mujer, que hay que tener por debajo a las mujeres, no por encima, para que no sean tan rebeldes como la Eva. Y bueno, así pasó el tiempo. Y bueno, ¿dónde la mujer se reivindicó de una manera? Es con la presencia de la Virgen María. Ella era la única santa, la Virgen, ¿cómo se llama? La suave, la bondadosa, la virtuosa sobre todo. Y bueno, y las otras éramos todas pecadoras. Y obediente. Tiene que ser obediente, pisoteada, todo, discriminada, todo. Y bueno, pero es interesante también ver otras culturas, no solamente la parte cultural, religiosa, cristiana y occidental, sino también están las orientales, las indígenas, también de los árabes y de otras regiones. Entonces empecé a indagar otras culturas. Así, por ejemplo, en el Japón era una diosa la que fundó Japón. No era un hombre, una diosa. Claro, es la hija del Ser Supremo que vino a colonizar Japón. Y por eso se le llama la diosa del sol, porque ella es la que ilumina todo el Japón. Por eso la bandera japonesa tiene el sol adentro. Esa. Y entonces, se dice que la descendencia de ella son los actuales emperadores del Japón. Y una de las primeras emperadoras fue la que más o menos arregló toda la situación, ¿cómo se llama? De batallas, de disconformidad de la gente. Ella arregló todo. Entonces hizo relaciones con la China, con la Corea, etcétera, con los vecinos, sí. Y entonces llevó a cabo una tarea interesante como mujer. Exacto, totalmente. Y tiene la ventaja usted que tiene la ascendencia japonesa, tiene las dos culturas juntas en una sola, sí. Y puede también comparar. ¿Cómo fue ese proceso también de entender que esta discriminación es algo que están por encima de las culturas individuales, ¿no? Sí, realmente, no justamente puse ese título de discriminación,
porque hubo mucha discriminación, no solamente a las mujeres, también a los seres humanos, como por ejemplo a la raza negra. Se le discriminó muchísimo y estudié mucho esa parte del por qué ellos fueron tan discriminados por ser negros. Pero haciendo un recuento histórico, dice que los primeros seres humanos éramos negros. Y según la teoría de Darwin, descendemos de los simios también. Y bueno, entonces esa parte yo estudié bastante yendo hacia la zona de África, y había un grupo de chimpancés que se llamaban bonobos, y era muy semejante a los seres humanos. Eran negros, era de piel negra, y muy semejante a los seres humanos. Entonces, bueno, por donde venimos puede ser también una evolución de esa teoría. Claro, mucha gente no acepta, pero es una teoría que hay que considerar un poquito qué posibilidad también hay. Totalmente. Y con respecto a su vida, también usted en carne propia vivió como mujer esa discriminación, ¿no? Sí, no, yo sentí la discriminación, ¿sabes cuándo? De mi padre. Sí. Bueno, cuando yo egresé en el Colegio de la Providencia como bachiller. Después le dije a mi padre que quiero seguir la facultad, la universidad, y quiero ser una profesional. Entonces él me dijo, no, vos tenés que casarte, tener hijos, tener marido, ser una buena ama de casa. Si tienes un título universitario, te puedes opacar a tu marido, y esa no es tu misión. Vos tenés que apoyar a tu marido. Yo dije, bueno, esa no era mi sueño, yo quiero ser alguien en esta vida. Y bueno, pero me rebelé y me fui a anotarme en la facultad de letras que se estaba abriendo en el centro de cerca del colegio del colegio de las niñas, ahí estaba. Entonces me fui a escribir, pero mi padre y mi hermano y todo el mundo dijo, no, de noche una mujer no puede andar sola por la calle, y me sacaron. Y bueno, y después, un tiempo después, yo me casé con un paraguayo, con la oposición de mis padres. Bueno, entonces, bueno, era el prestigio de mis padres, que mi papá era una persona muy importante dentro de la comunidad japonesa, o mi felicidad. Entonces tenía que elegir cuál yo elijo. Claro, si yo me hago una cosa fuera de lugar, le iba a dar una bofetada en la cara de mi padre madre. Pero era mi vida, entonces elegí yo a mi marido. Nos casamos. Entonces, entonces, siguiendo las instrucciones de mi padre, yo traté de empujarle a mi marido para que él vaya ascendiendo su figura. Entonces, él trabajaba en una empresa muy importante acá del Paraguay y ganaba muy bien. Pero un día le ofrecieron el cargo de asesor económico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entonces le dijo, me parece que te va a convenir más este nuevo cargo, porque vas a hacer carrera, si sos joven todavía, vas a hacer carrera, y aceptó eso. Y gracias a eso, él llegó a ser embajador en Japón del Paraguay. ¿Y sabes qué me dijo? El día que nos abordamos el avión me dijo, desde hoy no sos la simple señora de Enciso, sos la embajadora del Paraguay y quiero que te comportes como tal. Entonces me profundicé todo lo que él me dijo, y yo dije, bueno, voy a hacer todo lo posible para llevar en adelante el nombre del Paraguay, no el nombre de Paraguay como embajadora de Paraguay. Quiero hacer todo lo posible, todo lo mejor. E hice muchas labores en el Japón, y ahí él me dejó toda la libertad de acción para que yo haga toda la parte cultural, artística, de promoción. Entonces hice bastante trabajo, e inclusive recibí la visita del presidente del Paraguay. Exacto. Es una labor importante y pudo desarrollarse. Te pude desarrollar, claro. A mi esposo le convenía que yo haga ese trabajo como hablaba el inglés, y él no tenía otro diplomático, él era solo. Entonces, por un lado le convenía, pues era buen economista, le convenía, busco la parte de conveniencia. Pero por lo menos tuve la libertad, pues eso es lo que uno busca, la libertad de acción, de realizar las cosas que uno quiere, para el bien de los demás, no para mi bien, para el bien de los demás o para el bien de un país. Le quería consultar justamente en ese marco, en la discriminación contra la mujer en Paraguay, ¿cómo ve? Hoy en día es como que sale más a luz el tema de la discriminación, de la violencia, pero todavía es un tema que no está superado. Sí, no está superado. Claro, yo veo ahora a las jóvenes paraguayas
que ya no contento con terminar la carrera universitaria, sigue ya los posgrados, la maestría, etcétera, y trata de introducir en el mundo laboral importante, pero todavía se encuentra un poquito ese famoso techo de cristal que le dicen, que los principales cargadores están todos los varones, están copados por salvo que sea una empresa familiar que una mujer puede llegar a ser presidenta. Pero se está consiguiendo bastante actualmente, y eso yo lo veo muy, muy interesante, que las mujeres desarrollen de esa manera. Y yo lo que siempre digo es, no para hacer la competencia al varón, sino que trabajar juntos para el desarrollo suyo del país o del progreso de la humanidad también. Trabajar en forma armónica, trabajar con el hombre. Me parece que esa es la parte más importante. Totalmente. Y en la política se ve eso, ¿verdad? Vemos justamente esa discriminación con la palabra que eligió para su título, solapada, porque en la teoría está permitido, pero finalmente las mujeres todavía no pueden ocupar, por ejemplo, el cargo de presidente de la República. No. Por eso, justamente, recién estaba hablando con el otro joven, tampoco la iglesia le permite a las mujeres que sean sacerdotes, no hay, hasta ahora. No hay. Entonces, todo ese tema que de a poquito tiene que ir entrando y consiguiendo ese espacio que está vedado para las mujeres. Claro que eso tiene que tener el apoyo de los varones también, no solamente las mujeres podemos hacer. Por ejemplo, en el Paraguay es famoso el apoyo que hizo el sobrino de Mariscal López, Arsenio López de Cut, era muy a favor de las mujeres, y Cecilio Báez también a favor de las mujeres, y había otro ¿cómo se llama? senador, diputado creo que se llama, Telémaco Silvera, que estaba a favor de las mujeres, pero el resto de los mortales no. Entonces, claro, por lo menos hay un apoyo, uno busca y encuentra el apoyo de los varones, que es muy importante. No tenemos la competencia, yo soy mujer, yo soy la que mando, no. En forma igualitaria, armónica, en conjunto trabajar con ellos. Totalmente, la oportunidad, dar. Sí. Pasó, ¿verdad?, recientemente el caso de la única mujer candidata a la presidencia de la República que finalmente fue justamente atacada por esa situación, por eso, justamente, por eso es importante ver cómo y creo que entre todos podemos desarrollar un país. Paraguay está considerado muy bien en este momento, pero necesitamos alianzarnos entre todos para ir mejorando todavía. Sí, pero yo en realidad soy japonesa, pero yo amo más al Paraguay. Quiero que esto se desarrolle, que se vivamos felices y armónicos entre mujeres y varones, y entre todos, entre todas las razas que estamos acá también. Exacto, totalmente. Y hablando un poco también acerca de su labor, tenemos aquí gran parte de su obra, además de la discriminación solapada, tiene una labor importante en cuanto a esto, a la historia y de la cultura japonesa y de las colonias japonesas aquí en Paraguay, ¿no? Realmente, como había visto que no había ningún escrito en español sobre la inmigración japonesa en el Paraguay, y muy poco también de toda la América. Y entonces empecé a escribir, me tardó como 20 años porque no había datos, tenía que ir a entrevista acá, diarios antiguos acá, algunos libros, qué sé yo, y bueno, ver todos los detalles, y empecé a armar cómo. También me fui al Ministerio de Relaciones Exteriores para ver los convenios, cómo estaba trazado, la venida de los primeros diplomáticos japoneses acá al Paraguay, cómo hicieron, y ahí tuvo mucho que ver mi padre. Él es el que fundó organizó la primera colonia japonesa en el Paraguay, que es La Colmena. Y ahí nací yo. Entonces, tengo una vivencia muy especial. Yo siempre fui muy callada, pero observadora. Observaba todos los detalles. Inclusive por eso conozco todas las plantaciones agrícolas, maní, poroto, todo, etcétera, etcétera. Conozco todas las plantaciones. Y entonces vi también la vida de los inmigrantes, cómo sufrieron y cómo trataron de sobrellevar. Ahí está la importancia del espíritu japonés, que se llama Yamato Damashi. ¿Qué es eso? Es el espíritu fuerte. Yamato es el lugar de origen del Japón. El espíritu fuerte del japonés, que sabe vencer las penurias y todos los problemas de la vida. Entonces, eso siempre le escuchaba decir a mi mamá. Es decir,
vamos con el Yamato Damacy para solucionar todos los problemas que tenemos y tenemos que ser fuertes para seguir adelante. Y también hay para las mujeres, se llama Yamato Nadeshiko. Nadeshiko que es la flor de clavelina. Entonces, con toda la fortaleza que tiene el ser humano, tiene que ser suave como la flor. Y eso es lo que dice. Bueno, entonces es así que se sobrellevó muchas penurias los inmigrantes, y yo estaba mirando de lejos, pero me era interesante cómo iba desarrollando todo el sistema. Y generalmente de las penurias o de los problemas uno aprende a sobrellevar, a fortalecerse uno mismo. Yo también tuve muchos problemas en mi vida, no es que yo fue una vida regalada, tuve muchos problemas en mi vida, pero a medida que iba pasando las cosas me iba fortaleciendo y viendo mejor las cosas con los ojos mucho más abiertos, porque uno pasó eso, se puede comprender a los demás. Y eso me hizo muy bien, y doy gracias a Dios también de haberme dado las cosas positivas y las cosas negativas. Así como el yin y el yang, no sé si conocen, ¿no? Que están unidos así, como la bandera de Corea, tiene en el medio. Entonces, viene a ser la luz y la sombra, el día y la noche, el hombre y la mujer. Ahora, no son esa parte positiva y la negativa, pero la negativa no es tan malo como la conciencia occidental, no es tan malo. Entonces los dos tienen que estar unidas para que pueda desarrollarse muy bien en el ser humano, el equilibrio, las dos cosas. Entonces por ejemplo, esa filosofía que enseñan los orientales me pareció muy interesante. Totalmente. Para seguir adelante. Totalmente. Le agradecemos muchísimo, señora, por venir aquí y poder compartir con nosotros la experiencia de lo que fue todo el análisis y la investigación, por sobre todo, de realizar estas obras, y le esperamos próximamente si es que hay más libros para publicar. Le agradecemos muchísimo. Ay, muchas gracias. Esta última que hice, las evocaciones, es de mi propia vida. Sí. En realidad fue un atrevimiento mío para realizar, pero me pidieron para que lo haga y bueno, lo hice. En realidad tuve muchas experiencias positivas y muchas oportunidades que me dio la vida. Total. Yo que agradezco eso. Así es. Sí. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros en Un Mundo Alucinante Emi Casamatsu hablándonos de la discriminación solapada y un poco acerca de sus obras.